Buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario 29 de octubre el que el 29 de octubre de 2015 nos celebramos y lo aplazamos para hoy. Comenzamos con el punto 1, que son la aprobación de las actas de las sesiones anteriores. Las sesiones del 27 de agosto, del 22 de septiembre, el 5 de octubre y el 20 de octubre. Tenéis la palabra, Miguel. Bueno, no es nada, el 27 de agosto de 2015, en los ruegos y preguntas, quería hacer la segunda pregunta que hago, que eso, que se limpie el reloj, que funcione todos los días, eso no lo dije yo. Y sin embargo, si está en la pregunta, 3 preguntas más abajo, si lo ponen en puesto, pero ahí había una rata, había puesto... Es que pone que se limpie el reloj, que funcione todos los días y no solamente por la noche, porque no lo he dicho eso. El lavado sí está bien, ¿no? Que el reloj de ayuntamiento tiene una bombilla, que hay que iluminarla. Entonces, que se elimine ese trozo, nada más. Yo creo que se refería al de la noria. Es que arriba pone que se limpie la noria en la plaza, pero... Yo creo que ahí cuando estás diciendo eso, estás refiriendo a la noria, y ahí no lo pone. Pone el reloj, pero no pone de la noria. No, pero arriba de eso pone que se limpie la noria. También, es que... Y abajo, que el reloj del ayuntamiento tiene una bombilla. Ahora se ilumina, ahora está bonito, ahora está bonito. Falta la torre. Bueno, yo no las que quitar esas de ahí. Sí, yo nuevamente digo como el anterior aprobación de la acta, que algunos son fallos, son errores que se entiende que son alguna retroactividad, pero hay otros que incluso en el 27 de agosto, en la página 3 detrás, fue cuando presento lo de la urgencia de un pleno al mes. Y entonces, no sé si es que lo entiendo yo mal o yo creo que está cambiado hasta el voto. Dice, seguidamente sometida por la Presidencia a votación el carácter urgente de la propuesta de referencia aludida por la portavoz municipal del Grupo Ganemos, se produce empate en la misma por 5 votos a favor, Grupo Municipal Socialista. Usted vota sí en contra de la urgencia. 3 votos en contra del Grupo Municipal Partido Popular, 1 voto en contra del Grupo Municipal Andalucista y 1 voto en contra del Grupo Municipal Ganemos. Además, después se entiende que está fuera totalmente de contexto porque dice la Presidencia se estima además que el asunto no es de urgencia. Además, bueno, lo recordamos todo que fue usted lo que votaste en contra. Después en este mismo párrafo dice, por la mencionada portavoz del Grupo Municipal Ganemos, tras concederse el uso de la palabra, que también ellos, dirigiéndose al Grupo Municipal Socialista, ahí también no me refería al Grupo Socialista, sino a nosotros, porque el contexto yo Pablo, también nosotros dijimos al comienzo de la legislatura de que volveríamos a presentar pleno a pleno la propuesta de pleno al mes. En este sentido hemos visto mucho más. Si quiere el señor secretario, se lo paso por escrito o no sé. Yo le recomendaría que escuchara la grabación de la Marina, ¿vale? Vale. Entonces, sigo con otra cosa que no entiendo muy bien. En esta misma página, al final, el párrafo final, Ana Vázquez, Grupo Municipal Socialista, sobre cuál es su deseo en el envío de borradores de actas de pleno, informes que deban llevarse al mismo, etc. Don Juan Pablo Olmedo Gillo, del Grupo Socialista, expone que por la portavoz del Grupo Municipal de Ganemos se haga la presentación de este asunto. ¿Esto no es correcto? Puesto que yo ya había presentado por escrito, como recordaréis, este asunto,
que era el envío de borradores, de actas, decretos y demás informes, y aquí fue para aclarar que por favor que no me mandáis por correo los informes que son más de estudio. No sé si lo recordaré. Vale, pues hay otro en este acta del 27 de agosto, que es en cuanto al camino alto de Prado del Rey. Se supone que lo dije, en el camino alto de Prado del Rey aquella vez ya vivimos una situación concreta y fue un atolladero. Yo no recuerdo haber utilizado esta palabra, en todo caso, un atropello, es lo que... Se añade por la mencionada portavoz que hubo condena de los hechos y además se volvió a repetir el paso por aquel camino. Igualmente que allí no había condena de aquellos hechos que yo estaba explicando. Añadiéndose a eso también que hay varias denuncias puestas por particulares hacia algunos de los organizadores, por lo que creen que es lamentable que por parte de las administraciones se esté permitiendo este tipo de hechos, ya no solo que lo usurpen a la administración, y ahí es donde ya es flagrante el error, sino además que sean particulares quienes puedan denunciar a la gente por hacer un uso incorrecto, ilegal, de lo que son los caminos públicos. Está claro que yo lo que estoy diciendo es que los caminantes puedan caminar libremente por los caminos públicos. No puedo decir que están haciendo un uso incorrecto e ilegal. Para los pequeños, por ejemplo, Miguel dice que fue al registro de la propiedad a pedir una nota de prensa. Ahora sí. Bueno, sí. Extensa. Extensa. Después que digo yo que todo el monte es todo, me refiero a que no puede ser que todo el monte sea tuyo. En fin, hay, ya digo, son muchos errores, pero algunos que salen del contexto y confunden. Entonces yo nuevamente pediría que están grabados, que no sea el método que se siga a la hora de redactar las actas, pero, por ejemplo, anteriormente había secretarios que ponían la grabadora y entonces transcribían. Yo no digo que se transcriba todo el debate, pero hay cosas que si se salen de contexto, pues tenga que confundir. Bueno, y en cuanto ya confundí también el voto, pues... Y después, las demás actas hemos visto de los plenos extraordinarios que no se recogen ruegos y preguntas. A partir del 27 de agosto que se aprueba, y de eso hay ruegos y preguntas, me preguntáis por qué no se recogen. No viene ni el 22 de septiembre, ni en octubre, 5 de octubre. En fin, y ya los demás errores que he constatado más, pero bueno, para no alargarme, porque en definitiva en general yo he visto así muchos errores, menos en el último, o al menos en mi intervención, sí que he visto muchos errores, vamos. Nada. Inma. Hola, buenas tardes. Bueno, Mira, en el acta del 27 de agosto, en el punto cuarto, cuando se hablaba de niños, también es un error de un concepto en vez de otro. Justamente cuando dice que está muy bien darle el carácter oficial a esa concepción musical de un hermano, realmente es composición musical de este hermano. También tenía anotado lo del punto 5 con el voto en contra. Digamos, el acta recoge que se produce empate la misma por 5 votos a favor del grupo músico socialista cuando realmente la en contra. Del acta del 22 de septiembre, en el punto 2, solamente pediría que se recogiese la respuesta cuando, por el tema de la delegación de las competencias a la maternidad,
que le pregunté si se vio un informe de diputación, que si la consulta había sido escrita o de palabra. Entonces, luego que contemple la respuesta, que fue que me comentaste, que fue de palabra, que no fue escrita, pero quiero que quede en constancia. Y lo mismo que con respecto a la respuesta que se dio con las funciones de los trabajadores, en el que, bueno, también dice la presidencia, recordando antes que esos trabajadores que tienen que estar en limpieza diaria estaban recogiendo basura. Y yo dije que lógicamente que eran horarios peores de la recogida selectiva de basura. Entonces quiero también que recoja la respuesta que aporté al respecto, ¿vale? Me iría ahora al acta del 20 de octubre. Hay digamos, sería la cuarta página. También un error de eso, de definición concepto. Dice, solo hablar del margen de maniobra que da la tabla. Y yo dije que da la ley. Cuando se hablaba del margen de maniobra, era de margen de maniobra que da la ley, no la tabla. No sé, a lo mejor que no pronunciaría bien o no se escucharía bien. Tampoco hay... También yo he falta que no se incluya los ruegos y preguntas tanto en el acta del día 22 como en la del 5 de octubre. Por lo demás, ya... Nada. Pablo, ¿tienes algo que...? Sí. Del acta del 27 de agosto, bueno, tenía apuntado también lo que ha dicho Ana Vázquez Sánchez, del Grupo Municipal Socialista, es un error, no es del Grupo Municipal Socialista. Tenía también lo del reloj de Miguel, y en el mismo acta, en el ruego y pregunta, cuando yo le explico a Miguel lo del IBI, lo del cambio de IBI, pone, por don Juan Pablo Olmedo Villido se manifiesta que se vio claro desde la reunión en Catastro con Miguel Dino Olmedo, como asistente también. A mí me va a ir mostrado. Habrá sido un error, el hombre que se llama Miguel, pues... El gerente Miguel. Exactamente, sí. Pues hay un error. Yo también consigo Miguel, ha ido a Catastro. Y ya está, pues además la ha dicho Anita. Vale. ¿Digo algo que...? Vale. Pues teniendo en cuenta las correcciones, los datos que apuntan, pasamos a votar la aprobación o no de estas actas. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Con 9, ¿no? 9 a favor y una abstención. Se aprueban las actas. Pasamos al punto 2, dación de cuentas de los decretos y resoluciones de la alcaldía. Miguel Niño no tiene la palabra. Bueno, sobre los decretos solamente quería hacer un ruego, vamos, un decreto donde Ana Vázquez pide las nóminas nuestras de todos los del gobierno de ahora, y el mismo decreto pues le da la fotocopia de las nóminas. Pues esto es público, ¿no? Lo que haya cobrado cada uno, que estamos cobrando ahora es una cantidad pública, pero las fotocopias en sí, pues al verle dar la fotocopia yo solicito un registro de salida con todas las documentaciones que le he dado donde recibí todos mis datos. Si son nóminas, pues el registro de salida con las nóminas que se le hayan dado. Es lo que iba a robar nada más del decreto este, por lo demás no tengo nada que decir. Ana, tienes la palabra. Sí, yo tengo de nuevo, ya lo hice en el anterior pleno, hay una serie de decretos de ordenación de pagos en los que no se especifica qué empresa, en qué concepto, ya lo dije la otra vez, que por cierto tampoco me habéis informado. Y nuevamente pues te recogen unos decretos con las mismas características. Entonces, si quieres te paso a decir
cuáles son y nos gustaría. Tenemos la respuesta para aquí. Entonces, bueno, porque me va a responder, no enumero los decretos a los que me refiero. Como quieras. Vamos, que los voy a enumerar. Sí. ¿No? Sí, ¿Sí? sí, sí. Hombre, lo digo porque si me vas a responder, bueno, hace falta. Era para que tomarais... No sabemos cuáles son, si tienes razón. Pues entonces no sé. Ya está. Vale. ¿Algo más? Sobre el decreto 411 del trabajador conductor de básica, quisiera saber si ha presentado algún recurso a día de hoy. Y nada, bueno, pues en cuanto a decreto, eso queremos saber empresa, concepto en los que no viene detallado. Inma tiene la palabra. Bueno, con respecto a los decretos, voy a hacer una pregunta que, bueno, que no sé si conviene contestarla ahora después de luego de pregunta. Es que fue la última vez que revisamos los decretos, faltaban algunos, como fue el 303, 304, 307. Entonces yo pregunté que qué pasaba con esos decretos, con esos saltos. Como no lo sé, no sé si ahora tener la respuesta, siempre tranquilamente luego de pregunta dar la respuesta. Sigo echando también en falta, en todo el conjunto de decretos, ese decreto de anulación. ¿Os acordáis aquel por el que se aprobaba la Junta de Gobierno local y comentamos de que bueno, no podría ser por decreto, sino que se tenía que traer a pleno? De hecho, se trajo a pleno. Y se supone que ese decreto tiene que anularse, no puede existir, entonces, eternamente. Entonces, he hecho en falta también ese decreto de anulación y, bueno, hasta la fecha no está. Tengo una pregunta, ¿por qué coinciden los decretos, digamos, con los contenidos de la Junta de Gobierno local de fecha 30 de septiembre de 2015 y el 6 de octubre de 2015? Digamos que esos decretos coinciden. Si os fijáis, no es que no voy a apuntar el número, apunto la fecha. Esa será la que se aplazó a lo mejor, porque estaba opinada. Ajá, una Junta de Gobierno local. Se aplazó. Vale, vale. Se aplazaron dos. Y realmente con la pregunta que ha hecho Miguel con respecto a las copias, quiero decir que en el registro de este ayuntamiento hay informes varios y además hay jurisprudencia en ese sentido, que con respecto a cuando los concejales de la oposición pedimos información. Para el ejercicio de nuestras funciones se permite el acceso a los expedientes. Las copias está cuestionada. Y además, de hecho, hay informe aquí, entonces entiendo, como dice Miguel, que el público se va a conocer y no pasa absolutamente nada, o da a conocer los datos realmente importantes de la nómina. Pero dar una nómina a pelo con todos los datos personales, ahí donde entiendo que se puede incurrir en una ilegalidad. De todas maneras, hay informes en ese sentido. No tengo ningún inconveniente que se aporten los datos, igual que decimos que es público, que está publicado en el BOE y tenemos acceso todos los concejales a la información que se quiera, pero con las copias entiendo que hay que tener cuidado. Entonces, me gustaría también tener acceso a esa información que se ha aportado. Y fíjense lo que estoy pidiendo acceso, no estoy pidiendo las copias yo, pero que por lo menos tener conocimiento de que realmente se ha aportado y obrar en consecuencia. Pablo, ¿tú tienes algo que...? Con respecto al decreto. Yo por alusiones Ah. me gustaría. Sí. Bueno, Vamos, comprendo también vuestro malestar, pero me gustaría explicar que se pidieron en la anterior legislatura y me hace ya entregarla, simplemente. Llega el nuevo equipo de gobierno, se piden las nóminas del nuevo equipo de gobierno y por extensión también, porque las pedimos en la anterior legislatura del anterior equipo de gobierno, sobre todo de la bajada, lo que hemos pedido es, a partir del pleno donde se acordó la bajada del sueldo, y del anterior, y bueno, como digo, las retribuciones del nuevo, nada más. Y de eso vamos con documentos públicos muy invertidos que somos cargos públicos y están en el inventario y demás. De todas formas, Diego, yo creo que tú eres el que tiene que decir si es ilegal o no es ilegal esta copia. Bueno, pues porque hay un acceso directo a esos documentos. Si los concejales tienen acceso directo a esos documentos, hay acceso directo. Exactamente, acceso. Pero de todas maneras es una cuestión de legalidad que puede ser interpretable por poco, pero
¿qué jurisprudencia en ese sentido de el facilitar copias, sobre todo cuando vulnera la protección de datos? O sea, por ejemplo. bueno, Facilita todo, pero que la nómina está... pero tengo, la protege. La nómina viene lo que son controles de la social, Yo realmente suelo pedir de todo acceso y copia. Y de hecho, es que no recuerdo si fue en copia lo que pedí, pero vamos, ya digo, En el decreto viene concedida la copia. el contenido de las retribuciones de cargos públicos son públicos y tiene derecho tanto los concejales como cualquier ciudadano a venir y pedirlo. Pero yo no he dicho que sea ilegal, nada, solamente he solicitado el registro de salida con los documentos fotocopiados míos que te han dado a ti. Yo no he dicho que sea legal ni que lo estamos inventando ahora. Yo digo que quiero tener la copia también del registro de salida. Perfecto. ¿Pablo tiene algo más? Sí, contestarle a Ani con respecto a los decretos de pago, de por qué en algunos viene la empresa y en los demás no. Lo preguntaste en el pleno anterior, le pregunté al técnico y me dijo que en eso era debido a la cantidad de facturas que componía la empresa que se le pagaba, pero vamos, que le daba la orden de que ponga el nombre de la empresa y ya está, vamos, que lo siguiente ya viene el nombre. Más que el nombre, nos interesan los conceptos de los pagos, claro. Pero es por eso, por la cantidad de facturas que componen. Vamos a ver, Sí, claro. vamos a ver, aquí en Pekín los sitios lo que se hace es que crear actividad, se paga, se hace anónima, los datos que son de carácter personal, y que será todo. Tiene el micro. Aquí no estamos descubriendo las Américas, aquí lo que se hace es una fotografía, hay algo que no hay una pertinencia, en un acceso directo del documento, ¿vale? Y nada más, simplemente, no tiene más historia, ¿vale? Aquí no estamos descubriendo nada. Solamente se tipea el DNI, la cuenta de seguridad social, y punto, y el titular encargado hace esa fotocopia, se le ha dado las instrucciones precisas para que lo haga así, ¿vale? Vale. Y en el caso de que no se haya hecho así, Pues que lo hubiera hecho, que lo hubiera hecho. ahí es donde estoy yo llegando, ¿no? Ahí es donde yo quiero llegar. Es ¿no? un secretario que haga el trabajo del otro y ya está. Es donde yo quiero llegar. Que es fotocopia. Pasamos a bueno, ¿tenéis algo más que sobre este punto? Pasamos al punto siguiente. El punto 3, dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2014. Tenéis la palabra. Miguel. No, hemos recibido la documentación y me doy por enterado de la cuenta de 2014. Vale. Ah. Perfecto. Ana. Isma. No, sí, no. Vale. Pasamos entonces al punto 4. Punto 4, creación de la Comisión Informativa General de carácter permanente. Para el examen, estudio, informe, dictamen de los asuntos que son competencia del Pleno, esta comisión estará formada por 5 miembros del Grupo Socialista, 2 del PP, 1 de Ganemos y 1 del Partido Andalucista, ya que esto es lo que proporcionalmente corresponde. Según los escritos que cada grupo ha presentado, se somete a pleno que acuerde que los miembros que formarán esta comisión sean por el PSOE Jesús Guerrero, Cristina Jiménez, Manuel Trujillano, Pablo Olmedo y yo, por el Partido Popular Isma Gil y José García, por Ganemos Ana Vázquez y por el Partido Andalucista Miguel Hinojo. Si tenéis algo que decir, tenéis la palabra ahora. Miguel. Ana. Sí, yo, como recordaréis, en el escrito os propuse si Yo no podía venir. si en caso de que yo no pudiera asistir, como solamente tenemos una concejalía, si podría asistir a la comisión, si se diera el caso, que se puede dar, cualquier otro miembro de Ganemos, en calidad de portavoz. Ana propone. Al tener solamente una concejalía, se puede dar caso de que no pudiera asistir a una comisión informativa, siempre con la intención de mantenernos informados. En el caso de que yo no pudiera asistir, si pudiera hacerlo cualquier otro miembro del grupo Ganemos.
Inma, ¿tienes algo que decir? No. Vale. Pues pasamos a votación de este punto. ¿Votos a favor? En contra y abstenciones ninguna. Se aprueba el punto. Pasamos al punto quinto. Propuesta de alcaldía sobre el aumento de días de celebración del mercadillo de los sábados. Los vendedores con puestos en los mercadillos nos pedían que se les compensen los días que han perdido por lluvia, por viento, sin coste económico. Proponemos que se le compensen esos días que pierden, aprobando la autorización a la celebración de los mercadillos todos los sábados del año, sin coste económico para los vendedores, porque ellos nos exponían que, bueno, ya han tenido diferentes aumentos en lo que tienen que pagar. Tenéis la palabra. Miguel. Bueno, yo con respecto al mercadillo voy a hacer una pequeña reflexión. Sí. El mercadillo está los 3 sábados al mes y el último sábado no lo hace. Que claro, es lógico que ellos pidan, si un día está lloviendo no pueden hacerlo, de que pidan un sábado más. Así llevan tiempo, otras veces lo han pedido también. Y además de que ellos les interesa porque no tienen que ir a otro sitio a pagar otro sábado y pueden hacerlo aquí, bueno, veo que luce por sus intereses, ¿no? Pero hay otra cosita ahí que es que yo también miro por las tiendas del bosque. O sea, que yo no ampliaría el baratillo. Si hay un día de agua, mala suerte, o de agua lo tiene cualquiera. Ampliarlo con el mismo coste, no porque por eso mismo, porque aquí hay tiendas de zapatos también, de ropa y más comercio, que a lo mejor no les va a gustar que lo ampliemos. Entonces, yo personalmente yo lo dejaría como está. Sí, nosotros estamos de acuerdo y además creo recordar que al final de la anterior legislatura propusimos incluso de que si había demanda, siempre que haya demanda, que no se le niegue, o sea, ampliar incluso el espacio de mercadillo, habilitando la calle de abajo o habilitando hacia el final de la vida, pero precisamente pues nosotros pensamos que al revés, ¿no? Que lo que crea es ambiente en el pueblo, el día del mercado y puestos de trabajo. Entonces, no solamente estamos de acuerdo en ampliar el calendario, sino que si se da el caso de que haya demanda de más puestos, de que no se le niegue y se estudie la manera de ampliar en el espacio. En cuanto a las tiendas del pueblo, ya digo, yo creo que más que hacer daño le puede incluso hasta beneficiar los establecimientos del pueblo, porque lo que hace es atraer a gente de fuera. Inma, ¿tienes algo que decir? Con el tema del mercadillo, precisamente fue cuando nosotros estábamos en el gobierno que se ampliaron los días, pasaron de Semana Sí o no, y con reuniones varias que tuvimos con los mismos empresarios y los del mercadillo, pues se amplió un día más. Ahora se presenta una cuestión de legalidad y también la quiero plantear así. Un tema es, porque claro, el impuesto que paga es por esa ocupación de suelo público y está regulado por las ordenanzas fiscales. Son ordenanzas fiscales. Aquí no, la cuestión es que no se puede modificar porque aquí ahora queramos hacer ese acuerdo, ¿no? Se cambian precisamente por las ordenanzas fiscales. Eso, si lo queremos hacer, pues al año próximo. Si se está planteando ampliar los sábados de aquí a final de año, por estos fines de semana, del rally, del San Antonio que también coge un sábado y resulta que es mitad de mes y no se puede montar, el bicentenario que también le fastidia, entonces entiendo, porque ese margen de actuación sí que lo hice yo también. Yo dice, bueno, si durante 3, 4, 5 sábados no se puede montar por la circunstancia que sea, entiendo que si están pagando un impuesto, ojo, pues mira, se le compensa pues con otro sábado. Entonces, si el planteamiento es, y así lo quiero recalcar, si el planteamiento es de aquí a final de año, ampliación de los sábados, por nuestra parte no hay problema. Ahora bien, de cara al año que viene, esto no es un acuerdo que se ajuste a la legalidad. ¿Por qué? Porque tendría que pasar por las ordenanzas fiscales. No por nada, sino que tú dices, bueno, ¿queréis 4 sábados? Si a lo mejor ellos están pagando, que lo digo yo, 15 euros, no me acuerdo de cabeza cuánto se paga, ¿no? Pero por cada vez que hacen esa ocupación de suelo, 15 euros, el metro cuadrado, que no me acuerdo la cantidad de o por día, no me acuerdo la cantidad que se paga. Bueno, pues se hace un cálculo de tal manera que casi por la misma cantidad
se le baja en vez de 15 a 12, por decir algo, y compensaría, digamos, que estén un sábado más. Pero ya digo, insisto, tiene que pasar por una modificación de las ordenanzas fiscales, y eso ahora mismo no se puede... O sea, que la población pasaría o los sábados que queda a final de año, o ya para las ordenanzas fiscales. Pablo. Y yo quería decir que eso, que se van, lo que hacemos es compensar los días que se pierden por lluvia, por feria, por compensarlo. Yo creo que al final se compensa más o menos a venir los mismos días que cualquier año. Aparte de lo que decía Miguel, yo creo que tenemos la ventaja de que tenemos un mercadillo potente en la sierra estos últimos años, yo creo que de lo más potente, y un atractivo turístico en el fin de semana. Yo creo que beneficia, como dice Ana, a las tiendas del pueblo, porque es que viene muchísima más gente. Con respecto a la legalidad, pues bueno, o sea, la ordenanza la vamos a aprobar ahora. Se podría, es cierto que para que pueda servir para el año que viene, pues se podría hacer el cambio en las ordenanzas fiscales. ¿Tenéis ustedes algo más? Miguel. Bueno, quería saber si lo que vamos a compensar es lo que queda de año, si han perdido, por ejemplo, 4 días, Sí, es que no... o darle 4 días más, o esto está un acuerdo para todo el año que viene. La semana que viene hacemos el acuerdo para todo el año que viene, cuando aprobemos la ordenanza. Bueno, le debían unos días por haberlo ocupado con el radio. Se deben días por este porque... ¿A qué me importa que se...? Yo creo que al final se compensa unos días con otros. Pero No sé si fue Miguel el mes de según febrero, que estaba lloviendo, que no pudieron montar ningún día por lluvia. No sé si fue febrero o marzo. si el acuerdo está lo que queda de año, porque hay que compensar, a mí no me importa, pero si es un acuerdo, una propuesta de pleno para este año, para el que viene, yo no estoy de Tiene que acuerdo. pasar por las ordenanzas. No estoy de acuerdo, Sí. ¿Algo más? ¿Pasamos a votación? Sí, para el siguiente tiene que pasar por las ordenanzas. ¿Votos a favor? En contra, ninguno, ni abstenciones. Se aprueba por unanimidad. El punto 6 es una moción que presenta el Grupo Municipal Andalucista. Entonces, le doy la palabra a Miguel. Bueno, lo voy a leer entera para que vayan entendiendo qué es lo que queremos proponer. A la presidencia del redentísimo Ayuntamiento del Bosque, don Miguel Hinojo Olmedo, concejal portavoz del Grupo Municipal Andalucista, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de su Ayuntamiento, en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 256-8/1966, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, presenta para institución en el orden del día del próximo pleno del Ayuntamiento del Bosque la siguiente propuesta. Exposición de motivos. Como todos sabemos, miles de personas huyendo de la guerra y del hambre tratan estos días desesperadamente de asediar Europa. Muchos no lo consiguen. Nuestras fronteras se llenan de mujeres, hombres y niños muertos en su intento de sobrevivir. Tal es la magnitud de la crisis que el alto comisionado de las Naciones Unidas para el refugiado ha calificado como la peor después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, asimismo, que nuestro país necesitó también en su momento ayuda para los refugiados de la guerra civil. Por eso, nuestra obligación es cumplir el mandato recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. En atención a lo expuesto, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente propuesta. Que el Pleno Municipal del Ayuntamiento acuerde que nuestro pueblo pase a formar parte de la red de ciudades para acoger refugiados. Que se le dé notificación, como es lógico, a la Federación de Municipios y Provincias, para que ellos son los que más o menos van a repartir los refugiados, y con este propósito, el Ayuntamiento, si hay familias que así lo consideren, que haga un registro de aquellas familias que están dispuestos a recoger refugiados, con las condiciones que le marque la Federación de Municipios y Provincias. Ana Vázquez. Sí, pues nosotros estábamos trabajando en una moción similar cuando nos
tuvo la información de que el PEA la iba a presentar, por tanto, pues nos alegramos de que hayan tomado la iniciativa. Por otro lado, aunque ya digo que apoyamos íntegramente el contenido, sí que nos gustaría pues dejar constancia también de nuestro propio análisis, nuestras propias valoraciones, en el sentido de que la solidaridad está muy bien y es lo único que nos queda a los seres humanos y a los pueblos, pero como políticos pues echamos en falta un poco, nos parece un poco llamativo de la moción, que aunque con muy buenas intenciones, no lo dudamos, nos parece un tanto incompleta, ya que se hace pues esto, apelando a la solidaridad, apelando al activismo y a la generosidad de la sociedad civil y olvidándonos pues que estamos hablándonos de fenómenos climatológicos ni de catástrofes naturales, sino de unos conflictos armados que tienen unas causas y que como políticos pues deberíamos indagar más en ellas, señalarlas y denunciarlas. Nos parece pues que estamos olvidando quizás esta parte fundamental en este asunto, y es que somos políticos y como tales tenemos la obligación de señalar la raíz de estos conflictos, de denunciar los incumplimientos por parte de los gobiernos en materia de derechos humanos, tanto del gobierno español como de 19 Estados miembros de la Unión Europea, y que estamos dando una patada también pues, a nuestras obligaciones jurídicas. El derecho al asilo y la protección al refugiado, pues más allá de una cuestión de solidaridad, es una cuestión de justicia. Es algo que está ya arreglado y es algo que deberíamos de estar cumpliendo. Por tanto, nosotros pues decimos que apoyamos totalmente que haya ciudades y además pues bastantes ciudades y municipios en España que están acogidas a esta red de bienvenidos a refugiados, pero pensamos que tenemos que hacer hincapié pues, en la denuncia de estos incumplimientos por parte de los gobiernos en materia de derechos humanos. También queremos denunciar que esta situación pues, es dantesca, es inhumana, es dramática, pero que no solamente se da en fronteras que están a miles de kilómetros de la nuestra, que está dando en Melilla. En el CETI de Melilla pues hay unas instalaciones que están donde hay 1.750 personas que están hacinadas, familias que están de día juntas y por la noche están separadas. 500 de ellos son niños, en unas instalaciones que, como digo, pues estaban en principio hechas para albergar a 480 personas y hay más de 1.700 además. Pues el control de todo esto, el control, por decir una palabra, pues lo lleva un médico, un abogado y un psicólogo. 3 personas para más de 1.750. Esto está pasando aquí en Melilla. Y está pasando porque tenemos un gobierno que claramente para nosotros pues esto es la muestra más clara de los incumplimientos y de la falta de voluntad política. El Estado español se ha gastado 13.000 millones en muros, en levantar muros. O sea, el Estado español no, la Unión Europea, pero el Estado español 7.000 millones, cuando apenas 3 millones son para, por ejemplo, adecuar instalaciones como el CETI de Melilla. Se gastan el dinero en subir muros, en poner concertinas, que es la verdadera marca España en Europa, porque además la propia comisaria húngara en una visita a Melilla tomó como ejemplo las cusillas de Melilla y se las ha llevado a Hungría. O sea, estas imágenes que nos llegan de las miles de personas en esta alambrada, pues podemos decir que hasta allí llega la marca España, porque estas alambradas pues, están exportadas por España.
Entonces, bueno, Siria es ahora mismo el mayor número de refugiados sirios, los que están, por ejemplo, en Melilla, hasta ahora eran subsaharianos, también hay iraquíes, hay yemeníes, hay, bueno, en fin, los tenemos ahí muy cerca. Siria, pues como decía antes, no está un conflicto, no es ni siquiera, aunque las consecuencias de una guerra sean siempre las mismas, miseria, hambre y masacre, no es una guerra civil lo que están viviendo, es nuevamente una guerra imperialista. Siria tiene la desgracia de estar colocada en un sitio estratégico donde ya más que el petróleo lo que se persigue es el gas natural, es la clave. Quien tenga el gas natural pues tiene el control del mundo, y nuevamente pues los gobiernos de Occidente callan, y entre ellos pues está España. Y yo creo que como políticos pues tenemos también la obligación de señalar y de denunciar estos incumplimientos. España sigue vendiendo armas, lo hace por ejemplo también Palestina, hay también palestinos en el CETI de Melilla. Refugiados pues también son los saharauis, y muchas veces se nos olvida, se nos olvida porque nos acostumbramos, yo creo, por eso lo de la solidaridad está muy bien, pero como políticos muchas veces también es una buena intención y limpia, pero también peligrosa en el sentido de que nos acostumbramos a la solidaridad de la sociedad civil, pero que es que como políticos tenemos la obligación de hacer cumplir los tratados, y en este caso pues pasa también con el Sáhara. Si hubiéramos tenido gobiernos que hubieran tenido la voluntad de solucionar el problema del Sáhara, pues no haría falta seguir siendo solidarios, por ejemplo, ahora en estas inundaciones de las últimas 2 semanas. Serían un Estado independiente, que lo están pidiendo, y es lo que le debe el Estado español. Con Siria igual, con Palestina igual. Palestina seguimos vendiendo armas a Israel y seguimos mandando tiritas. Y en fin, bueno, pues desde Ganemos apoyamos y toda nuestra solidaridad con las personas refugiadas, pero además nos gustaría hacer hincapié en que nos mantengamos informados. Hoy en día es fácil, hay medios alternativos a través de internet, y sobre todo que señalemos realmente el problema cuál es, y dejemos de apoyar a gobiernos que apoyan esta guerra, que por cierto empiezan también en España en nuestras bases de Rota y Morón. Y nada más, desde luego, por supuesto, la vamos a apoyar. Isma, ¿tiene algo que decir? Pablo. El grupo socialista está totalmente de acuerdo con la propuesta que trae hoy el grupo andalucista. Por supuesto que tiene todo nuestro apoyo. Según ACNUR, solo el conflicto de Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas. Alrededor de 300.000 refugiados han llegado a Europa solo en lo que va de año. En 2013, la tragedia de Lampedusa, en el sur de Italia, se cobró 368 vidas. Parecía entonces que los dirigentes nacionales y comunitarios iban a empezar a reaccionar, y a fin de cuentas el Mediterráneo sigue siendo un auténtico cementerio. Yo creo que no podemos aceptar como inevitable las tragedias de los refugiados, ni por supuesto su muerte. Siempre decimos que toda lucha tiene que empezar desde abajo, y creo que nosotros desde nuestro municipio no podemos seguir permitiendo que nuestro gobierno se desentienda de este problema. Como bien ha dicho Miguelino, todavía tenemos presente cuando fuimos los españoles los que necesitamos de esta misma ayuda, al vernos obligados a huir de un país en guerra. De un país en guerra primero, y luego por culpa de esa dictadura. Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta moción y tiene nuestro apoyo. Si tenía algo más que añadir, Miguel. Bueno, yo lo que he hecho es una propuesta concreta, porque como estamos todos los días escuchando la tele, la radio, estamos informados de todo lo que está pasando.
más o menos con una propuesta concreta todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Yo no quería extenderme tanto en la propuesta. Solamente lo que queremos es nada, que someta votación y que para que veamos con ello. Vale. Lo sometemos a votación entonces. ¿Votos a favor? En contra, ninguno. Y abstenciones, ninguna. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7, que es una moción que presenta el Grupo Municipal Ganemos. Tiene la palabra. Si queréis, bueno, está publicada en el grupo Ganemos, en Facebook de Ganemos y en el de IAB. Si queréis la leo entera os leo los puntos. Bien, pues el pasado 16 de septiembre el helicóptero para emergencia sanitaria del 061 volvió a dejar su base del Hospital de Jerez un año más. La Consejería de Salud Andaluza decide suprimir durante la temporada de otoño e invierno este servicio que cubre la asistencia urgente de toda la provincia. Una lamentable decisión que daña especialmente a las zonas rurales más alejadas de las principales unidades hospitalarias como son la Sierra de Cádiz y las Andas. Desde Ganemos el Bosque nos hacemos eco de esta demanda y por ello nos hemos puesto en contacto con el Sindicato Médico Andaluz, uno de los colectivos afectados que lleva luchando desde el 2013 para que la Junta dé marcha atrás en esta decisión. Desde este sindicato médico nos alertan de la urgencia de este servicio y de la necesidad de reacción por parte de los ayuntamientos de los pueblos afectados, ya que hasta el momento la Junta de Andalucía, única responsable de que desaparezca este elemento fundamental del transporte sanitario, ha ignorado todas las voces en contra, incluidas sus advertencias realizadas como profesionales de la salud y su total rechazo en base al riesgo que supone este recorte para la vida de los pacientes en situaciones críticas. Sin descartar otras acciones reivindicativas en coordinación con otros pueblos, desde Ganemos el Bosque nos unimos a esta causa. Y como primer paso presentamos esta moción aquí y la hacemos extensible a otros ayuntamientos de la provincia mediante otros grupos políticos de ámbito local, además de hacerla llegar a otros portavoces con representación parlamentaria. Pretendemos de este modo reclamar todo el apoyo para que esta demanda de interés general sea al fin escuchada y atendida por la Junta de Andalucía, ya que consideramos inconcebible que desde el Gobierno andaluz se esté hablando de una mejora de la situación económica y diciendo que se han acabado los recortes mientras se sigue poniendo las tijeras sobre los servicios más elementales y vitales para la ciudadanía. Por otro lado, consideramos un grave error por parte de la Consejería de Salud no entrar a valorar los factores agravantes aportados por la plantilla de profesionales sanitarios que vienen a respaldar los motivos de su rechazo. De los 5 helicópteros sanitarios que funcionan en Andalucía únicamente de la provincia de Cádiz, lo hace a tiempo parcial desde el año 2013, es decir, solo operativo durante la temporada de verano, como si el resto del año no fuera necesario. Desde enero a agosto, el número de asistencia en helicóptero en nuestra provincia está al mismo nivel que el resto de provincias donde el helicóptero sí se mantiene a pleno rendimiento durante los 365 días del año, caso de Granada y Córdoba. Y, a excepción de Sevilla, que es la provincia que concentra mayor número de vuelos, Cádiz supera a Málaga en el número de emergencias atendidas. El helicóptero del 061 de la provincia de Cádiz es además el único que no tiene adscrito un equipo propio de médicos y enfermeros, ya que en 2008 no se sacaron estas plazas, según un comunicado de la Administración andaluza por problemas presupuestarios. Prometieron entonces un equipo fijo a partir de 2009 y, sin embargo, denuncia este sindicato que a día de hoy siguen incumpliendo. De esta forma, los profesionales que viajan en el helicóptero durante los únicos meses que está operativo son los mismos que tienen que atender las ambulancias del 061 con turnos para el servicio de helicóptero. No menos destacable es la paradoja de que desde la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se afirme que se ha mejorado, facilitado y agilizado la transferencia de los pacientes por vía aérea con la construcción del mayor número posible de helipuertos en la provincia de Cádiz, a la vez que toma la decisión de inmovilizar el helicóptero que cubre estas emergencias en toda nuestra provincia durante la temporada otoño-invierno. En este sentido, resaltar que en total la provincia de Cádiz contaba con 4 helipuertos en funcionamiento en el 2013 y que en 2014 se ha construido